Buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos a otra vez a otra clase del curso de ecología. Esta semana, pues vamos a trabajar la continuación del tema de las áreas protegidas que estábamos platicando en la clase anterior. Entonces, vamos a recordar que una de las entidades a nivel Guatemala que se encargan sobre lo que son las áreas protegidas, pues va a ser el CONAP, gracias al decreto número 489 emitido por el Congreso de la República, en donde se encuentra la Ley de Áreas Protegidas, que respalda la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, quien es el encargado de administrar el sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, que busca pues la conservación de la diversidad biológica del país. Entonces, ¿quién es el SIGAP? Pues todas aquellas áreas protegidas y entidades que las administran. Pues bueno, de esto habíamos platicado ya, que estas áreas protegidas en donde encontramos la diversidad de paisajes, flora y fauna, pues es parte de eso que hace tan rico a Guatemala, al menos en cuanto a su naturaleza, ¿verdad? Y tratamos el tema de las categorías de manejo, que es la clasificación de las áreas protegidas según su extensión, el tipo de fauna que manejan, de flora, diversidad y el carácter, pues si son públicas o privadas también. Entonces, el tipo 1 fueron los parques nacionales y reservas biológicas, como el Parque Nacional Tikal, ¿verdad? En San José Petén. Pero bueno, también el tipo número 2, que eran el biotopo protegido, los monumentos naturales como Semuc Champey, el monumento cultural y parque histórico, pues que serían de este segundo tipo de clasificación. Entonces aquí colocábamos el ejemplo del biotopo Chocón Machacas en Livingston y Zabal, Casa del Manatí. Y bueno, Semuc Champey también pertenece a esta clasificación. Tipo 3, áreas de uso múltiple, manantial, reserva forestal y refugio de vida silvestre, pues que va a ser un área protegida pues un poquito menor a las anteriores. De aquí pues estaba el ejemplo de refugio de vida silvestre, Bocas del Polo Chic, también en Izabal. El tipo 4, que eran las áreas recreativas naturales, el parque regional y las rutas y vías escénicas, pues ahí tenemos otro tipo de áreas protegidas, como el ejemplo del Parque Regional Municipal de Astillero en San Marcos, que nos brinda esta hermosa vista, o el Parque Regional Municipal de Sunil, ¿verdad? En Quetzaltenango. Entonces, son lugares un poco más destinados a la recreación y pues siempre a un tipo de ingreso, ¿verdad? El tipo 5, que es la reserva natural privada, pues esta cumple con los mismos objetivos de conservación, pero se convierte en una fuente de ingresos no para el Estado de Guatemala, sino para una persona o entidad jurídica pues, del sector privado, como la Reserva Natural Privada Ramsul en Purulá, Baja Verapaz. Es un terreno destinado a la conservación, pero de índole privada. Y el tipo 6, que es la más grande de todas, que es la reserva biosfera, ¿verdad? Que son de importancia mundial en términos de recursos naturales y culturales. Y estas son tan extensas que pueden constituir unidades de conservación eficaces. Y qué mejor que el ejemplo de la biosfera maya, ¿verdad? Que la encontramos en el departamento de Petén. Bueno, en este video pues es bastante resumido porque se explicó a detalle en el video anterior. Entonces ahí tenemos como ejemplo todavía a la biosfera Sierra de las Minas. Son áreas muy extensas con una gran carga de diversidad. Pero bueno, habiendo trabajado ya eso, vamos a hablar un poquito sobre el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP. Esta estadística es hasta el 2020. Y tenemos el porcentaje de área por tipo de categoría, por eso las recordamos. Entonces tenemos acá el tipo de área protegida, el porcentaje que hay en el país y parte del territorio nacional que está en esto, ¿verdad? Actualmente en Guatemala, en territorio nacional, en áreas protegidas, tenemos 3.4 millones de hectáreas. Esa es la cantidad de terreno que está protegido en Guatemala.
Por ejemplo, las áreas de uso múltiple hay un 4.6%, áreas de usos múltiples un poco más pequeñas, 0.212%, biotopo protegido, 3.5% de este territorio, monumento cultural, 0.187%, monumento natural, 0.054%, es una cantidad mucho menor. Parque Nacional, 21.7%. ¿Por qué el Parque Nacional tiene ese mayor porcentaje? Es simple y sencillamente porque son áreas de terreno o de extensión mucho mayores que las anteriores, por lo tanto van a tener un mayor porcentaje del territorio de áreas protegidas. Recordemos que el Parque Nacional Tikal es un territorio bastante extenso. Los parques recreativo natural municipal representan apenas el 0.001%. Parque regional el 0.002%. Parque regional municipal tenemos un 1.5%, es un poquito más representativo que los dos anteriores. Parque regional y área natural recreativa tenemos apenas un 0.07%. Refugio de vida silvestre, un 8.4%, y es un territorio un poquito mayor, como la reserva del Ríos del Polo Chic, ¿verdad? Ahí donde es un refugio de vida silvestre. La reserva biológica, un 4.6%, y por obvias razones, al ser un territorio mucho mayor a los demás tan representativos, el 49.8% del territorio de áreas protegidas en Guatemala corresponde a la reserva de biosfera, la Sierra de las Minas y la biosfera maya. Entonces, casi la mitad, bueno, es una nada la que lo separa de la mitad, falta 0.2 para que sea el 50%, corresponde entonces a las biosferas, en lo que es el altiplano del país y principalmente la región Petén, ¿verdad? Que sabemos que Petén es parte de las 8 regiones de Guatemala, solo ese departamento constituye una región, la región 8, Petén. Entonces es tan grande ese departamento y encontramos allí la biosfera maya, pues constituye este gran porcentaje. Luego, pues tenemos siempre en cantidades menores la Reserva Forestal Municipal, un 0.08%, Reserva Forestal Protectora de Manantiales, 0.132%. Miren, la verdad es que Guatemala es un país altamente hídrico y contamos con suficientes pues, fuentes de agua, manantiales, ríos, lagos, pues hay bastante recurso hídrico en el país. La reserva hídrica y forestal, un 0.494%, reserva natural privada, 1.8%, reserva protectora de manantiales, 1.3%, son muy parecidas, solo que acá forestal es que también incluye lo que son los bosques, y la zona de veda definitiva 1.7%. ¿Qué significa veda definitiva? Es un lugar en el que está totalmente prohibida la caza y eso es de manera definitiva. O sea, tal vez no sea un área protegida con tantos recursos como las otras, pero no está pues disponible para la caza. Entonces vemos acá territorio nacional dentro del SIGAP hasta el año 2020 estaba pues superior al 20%, se podría decir un poquito arriba del 30% de todo el territorio nacional está dentro del SIGAP, que es áreas protegidas, pero territorio nacional fuera de este sistema de guatemalteco de áreas protegidas, encontramos el 68.7%. Lo cual, si lo pensamos de manera racional, al ser Guatemala uno de los 19 países megadiversos, quizás este porcentaje debiera de ser menor. Tendría que estar más dentro de lo que es área protegida, pero pues al menos hay un 31.3% del territorio nacional dentro de este sistema. Y pues bueno, si han sido curiosos, atrás de esta tabla con estos porcentajes tenemos una flor muy importante para los guatemaltecos, ¿verdad? Que es una orquídea, específicamente la monja blanca.
Veamos, las áreas protegidas son bastante importantes en el país, ya sabemos sus categorías de manejo, ya vimos de la cantidad, del porcentaje del territorio nacional que está dentro del SIGAP, pero ahora nos toca hablar de las amenazas. Lamentablemente, este territorio, a pesar de estar dentro de este sistema, a pesar de que el CONAP está presente, aún hay amenazas con las que con las que se debe encontrar o afrontar. Y las principales en Guatemala son los incendios forestales. Lastimosamente, esto no son causados de origen natural, al menos todos, ¿verdad? Sabemos que durante el verano o la estación seca en el país, con las altas temperaturas, la hojarasca, pues se pueden ocasionar incendios. Sucede, pero la mayor causa de los incendios forestales es el ser humano, el mismo guatemalteco. ¿Por qué? Porque al quemar terreno de bosques amplían esa frontera agrícola. Entonces queman bosques, queman territorio para después invadir y seguir con la agricultura en ese lugar. Es importante destacar que la principal actividad económica de Guatemala es la agricultura. Somos un país altamente agrícola. Pero si esa barrera no se delimita bien, ese avance en la agricultura lastimosamente invade territorio que debiéramos de proteger o que está protegido, pero pues contra incendios forestales es un poquito complicado proteger nuestras áreas protegidas. Otro problema es la deforestación, que se constituye la tala de árboles, el aprovechamiento del recurso forestal dentro de áreas protegidas es un problema bastante grave, porque se supone que en un área protegida no se tendrían que talar árboles, tampoco debieran de haber cacerías ni daños a la naturaleza en ese santuario de la vida, pero sí se da. El narcotráfico es otro de los problemas, por ejemplo, a través de Petén y otros departamentos del país, pues hay cárteles de narcotráfico que atraviesan esas zonas y por lo tanto, pues se pone en riesgo la biodiversidad de esa región, de esa área protegida. Y también es un problema latente las invasiones y las usurpaciones del terreno, personas que van a vivir allí, a pesar de que es un área protegida, de que de que invaden la naturaleza, destruyen bosques para asentarse en ese lugar y armar pues viviendas. Recordemos que uno de los beneficios de las áreas protegidas es la protección contra riesgos naturales, pero si las personas no respetan la naturaleza del lugar, invaden, hacen sus casas, aunque se pongan en riesgo, pues luego vienen los desastres naturales, entre comillas, porque se pudieron prevenir. Por ejemplo, las personas que vivían en la zona del Cambrai, en la capital, era un barranco, se rellenó, era un lugar que no debiera de haberse habitado, pero autoridades del lugar vendieron terrenos, las personas compraron, asentaron, hicieron sus casas, se hizo toda una comunidad y pues con las fuerzas de la naturaleza, el cerro finalmente cedió y dejó soterradas a todas las personas. Entonces, es un hecho muy lamentable, pero que se pudo haber prevenido si se respetara la naturaleza en el lugar. Entonces, regresando aquí al primer punto, que son los incendios forestales, pues vamos a encontrar, esta es de una noticia, es una infografía del periódico, donde hay puntos de calor, ¿verdad? El 96% de los incendios registrados en la Reserva de la Biosfera Maya durante el primer semestre del 2019, esta noticia es de hace 2 años, ¿verdad? Es un poquito atrasada, actualmente pues nos venden el hecho de que por estar encerrados en la cuarentena, pues el planeta se recuperó y se mira más verde. Y lo que hemos destruido en cientos de años no se va a recuperar en un año de cuarentena. Sí hubo una mejora, pero tenemos que seguir realizando acciones en pro de nuestra naturaleza, de nuestra ecología y pues nuestra supervivencia en el planeta Tierra. Pero regresando aquí al tema, esto es del 2019.
Durante el primer semestre, o sea, los primeros 6 meses del 2019, de enero a junio, ocurrió en los parques nacionales La Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón, situados en San Andrés y La Libertad, Petén. O sea, no solo existe Tikal en Petén, hay otros parques nacionales, como estos dos. Entonces, ahí se observaron 96% de incendios en este lugar. eh, Todos los puntos que observan de color rojo son focos de incendios forestales. Es territorio que se está perdiendo debido a este fenómeno, natural en algunos casos, pero ocasionado por el ser humano en muchos casos. Si vemos lo que es Petén, que es el departamento más grande de Guatemala, podemos observar que el territorio está coloreado de distintos tonos. ¿Qué ocurre ahí? Todo lo que está de blanco, lo que están observando en esta parte es la reserva de la biosfera maya, por ello es un territorio bastante extenso. Concesiones comunitarias de este color un poquito más oscuro, o sea, terrenos que se han dado a la comunidad para su aprovechamiento, concesiones industriales del color verde más oscuro, que es terrenos que se han cedido, perdón, a grandes empresas, a grandes industrias como la palma africana y otros que se cultivan en ese territorio. Concesiones inactivas son territorios que pues ya no están dados, SUM no concesionada también, y así vamos a encontrar más. Otras áreas pues que no han sido dadas, pero allí están. Se aprovechan, se utilizan. Pues bueno, si vemos, esta está bordeando lo que es la reserva de la biosfera maya. En cuanto que mucho territorio de acá debiera de estar protegido, no solo lo que está en la reserva de la biosfera maya. Ok, entonces hemos observado que esos incendios forestales han causado una destrucción lenta de la reserva de la biosfera maya y por ello está en peligro por las malas prácticas. Es lamentable ver tantos kilómetros de terreno calcinado, de bosque perdido, de selva perdida por malas prácticas, ¿verdad? De usurpadores. Por ejemplo, acá estos del 2019, 30 usurpadores se registraron en el Parque Nacional La Sierra de Lacandón, usurpaciones registradas en el Parque Nacional La Laguna del Tigre, 36. O sea, son personas que ingresan y queman el terreno para empezar a sembrar, sin importarles que se están llevando cientos y cientos de árboles en el proceso. Es bastante lamentable. O sea, Petén tendría que verse totalmente verde, pero aquí podemos ver todo lo que está de rojo es el bosque perdido. Y esta es solo la zona norte de Petén. Entonces es bastante lamentable. Cada punto que ustedes ven en el mapa, ni siquiera estamos hablando de kilómetros, son hectáreas, grandes cantidades de terreno perdidas por los incendios. Y dice que es un 13,000, esa es la cantidad de 13,000 hectáreas de bosque se pierden cada año en promedio por cambio del uso de suelo. O sea, lo están destruyendo. Pero no son las únicas amenazas. También encontramos la cacería ilegal. Se llama ilegal porque está en un territorio donde está prohibida la cacería. Entonces, toda aquella persona que es atrapada, pues cazando dentro de un área protegida es procesada según la ley, ¿verdad? Entonces hay una ley ambiental en Guatemala y se castiga la cacería ilegal, el tráfico ilegal de flora y fauna. Estos dos, ¿verdad? Son penados por la ley. Por ejemplo, acá estamos viendo esta noticia, ¿verdad? Todos estos especímenes que habían sido atrapados por estas personas en los cerritos Chiquimulilla. Entonces, esta es una noticia que se dio en el país y pues como es ilegal, se lleva pues a procesar según la ley. Aquí otra de las industrias o de este tráfico ilegal muy demandado en el país es el pinabete, que es una especie endémica de Guatemala, es decir, solo en Guatemala crece y lo estamos poniendo en peligro de extinción debido a que son altamente cotizados para la época navideña. Mejor cómprese uno de plástico
y utilícelo año con año, decórelo diferente cada año y no se va a notar que es el mismo árbol de plástico. Pues aprovechamos y no generamos contaminación y dejamos de poner en peligro de extinción a esta especie de pinabete, que es el pinabete guatemalteco. Y bueno, otras especies silvestres de flora, la famosa pata de gallo, o que nos encanta colocarla en los nacimientos, está prohibida. Si a usted lo encuentran para diciembre con todos los villancicos, las canciones, la fiesta, pero le encuentran esto se lo pueden llevar preso. Entonces, lo ideal es no eh, capturarlas, no extraerlas de la región natural donde están. Y bueno, los cambios en el uso de suelo es que utilizan esa táctica de quemar bosques para aprovechar luego el terreno. Eso es destructivo para nuestra naturaleza. Y la contaminación. Por ejemplo, eh, uno de los lagos más afectados por la contaminación es el lago de Atitlán y el lago de Amatitlán. Podríamos decir que el de Amatitlán está peor que el de Atitlán. El de Atitlán, miren, es un lago reconocido a nivel internacional por su belleza. Es el único lago en el mundo rodeado de volcanes. Tenemos 2 volcanes a la orilla del lago, otro más cercano. Entonces, es una belleza inigualable. El problema es la contaminación. Alrededor del lago de Atitlán, bueno, antes habían 12 aldeas. Ahora hay menos debido a un desastre natural hace unos años donde una aldea fue desaparecida totalmente, desastre natural. Estas aldeas, sus drenajes van a dar al lago y ese es el problema. La contaminación, el turismo, pero un turismo realizado de manera sin conciencia ecológica trae como consecuencia contaminación. O sea, las personas que viven alrededor del lago viven del turismo que éste atrae, pero si no se hace de manera ecológica, pues esta maravilla natural se va a ir perdiendo. Pero no todo es malo, ¿verdad? Hay campañas de limpieza del lago, se está trabajando en él, ¿verdad? No las agüitas mágicas que nos ofreció cierta vicepresidenta hace unos años, que dijo que gastaron tantos millones en limpiar el lago de Amatitlán y era agua con sal, ¿verdad? Eso tampoco, ¿verdad? La política y la corrupción en el país son factores que afectan incluso la ecología del mismo. Entonces, Guatemala es un país rico en naturaleza, en diversidad, pero pobre en la actitud política y la transparencia, ¿verdad?, de nuestros gobiernos. Pero los guatemaltecos podemos hacer la diferencia. Muy bien, otra de las amenazas es la sobreexplotación de los recursos naturales. A ver, quiero que recuerden lo que hemos visto sobre recursos naturales. En clases anteriores, específicamente en la tercera unidad, hablamos de los recursos naturales. Entonces, piense, hay 2 tipos de recursos. Si ya lo pensó, el primer tipo son los renovables y el segundo tipo son los no renovables. Bueno, los no renovables es fácil. El petróleo, que tarda millones de años en formarse, deberá saber cuántos dinosaurios tuvieron que morir para un tonel de petróleo. Y pues bueno, por eso tarda mucho y no lo vamos a ver, ¿verdad? Quizás usted se convierta en petróleo en algún momento, de aquí en unos millones de años en adelante, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver, entonces se va a acabar en algún punto. El gas natural y los minerales corresponden a esa clasificación, pero en los recursos naturales renovables encontramos a la flora y la fauna. Entonces, estos arbolitos, los bosques, constituyen un recurso forestal renovable. Renovable si lo explotamos de manera controlada. O sea, por cada árbol que talamos, se supondría que tendríamos que sembrar 10 árboles diferentes. O sea, 10 árboles. Pero si talamos, quitamos, sacamos, aprovechamos la madera y todo, acabamos con los bosques, ¿qué va a pasar aquí en 10, 30, 50 años sin esos bosques? Ahí es donde se forma un desequilibrio en los ecosistemas. Recordemos que estos árboles no solo son madera para el humano, son hogar y vivienda para muchas especies silvestres.
Entonces, se tienen que explotar, se pueden utilizar, pero no de manera descontrolada, ¿verdad? A veces la avaricia del ser humano, eh, la naturaleza es la que paga el precio. Otro problema es la explotación petrolera y minera. Y usted dirá, pero en Guatemala no hay petróleo. Sí hay, pero somos, ay, ¿cómo decirles? No hay un refinamiento de petróleo en Guatemala. Sacamos toneles, se venden a 2 quetzales a otros países y nos venden el galón de gasolina a 25, 28, 30 quetzales. ¿Y de qué surge la gasolina? Pues de ese mismo petróleo, pero refinado. Entonces, hace falta más inversión en eso. No solo vender nuestros recursos, sino invertir y nosotros mismos aprovecharlos. Minería en Guatemala hay muchas, hay minas, una mina donde trabaja deja un rastro de contaminación que puede durar más de una década en el territorio. Y en Guatemala sí hay minas que extraen minerales como el níquel, que es uno de los que más hay en el país. Y ahorita no recuerdo cuál otro, pero es un problema latente, ¿verdad? Hay muchas comunidades que se enfrentan a las grandes mineras y que exigen que no trabajen en sus comunidades, en su territorio, pero son personas, habitantes de Guatemala contra una gran pues empresa, ¿verdad? Y muchas veces hemos leído noticias muy tristes de líderes comunitarios desaparecidos o que pierden la vida por luchar por la naturaleza y por sus pueblos. Entonces es bastante triste, pero aún ocurre en nuestros días. El último punto es la extracción sin control y los abusos en el uso de los recursos naturales culturales. No solo nuestra naturaleza, la cultura también debe protegerse y debe utilizarse de manera correcta. Miren, por ejemplo, Tikal, cuando fue descubierto, no fue como que el gobierno de Guatemala dijera, "Ay, todo se queda aquí en el país porque es nuestro", ¿no? Que hay partes, hay textos, hay reliquias mayas que están en grandes museos en otros países, pero que no pagaron ni un centavo por ellos y que aparte es apropiarse de recursos de la cultura de otro país. Pero bueno, eso también suele darse. Muy bien, aquí podemos ver una mina de extracción de níquel en Guatemala y la lucha de los pueblos contra la minería de los metales, que no solo terminan con el paisaje natural, sino que el rastro que dejan después de extraer todo el mineral que se pudo de esa región y de marcharse, el rastro de contaminación tarda décadas contaminando aguas, contaminando suelos. Imagínense, la gente de las comunidades cercanas a las minas tiene que cultivar sus alimentos en esos suelos donde hay residuos que son tóxicos para la salud. Miren, yo recuerdo una noticia hace unos años que el río Usumacinta, teñido de rojo, con una mortandad de peces, pero fue aquello bastante fugaz la noticia. Al otro día nadie hablaba de ello. En una semana nadie lo recordaba, en un mes nadie sabía sobre ello, pero pasó. ¿Por qué? Porque las mineras contaminan, pero lo ocultan con tal de seguir extrayendo sus recursos. Entonces, realmente la lucha de los pueblos contra estas grandes empresas no es un caso perdido, porque están luchando por lo que le van a dejar a sus hijos. En 10 años, ¿qué agua van a beber sus hijos? ¿Qué alimentos van a cultivar en esas tierras contaminadas? Entonces, es una lucha que tiene cierto sentido. Y bueno, obviamente no va a haber una mina en un área protegida, eso no va, porque se tiene que conservar el territorio y la diversidad de ese territorio. Ahora bien, todo eso es una lucha pues que conlleva no solo lo que nosotros como guatemaltecos debemos hacer, sino también un esfuerzo de parte de las autoridades. Ahí está el CONAP trabajando todos los años en esto, pero también tiene que haber apoyo del gobierno de Guatemala. Igual esto pues es para cada nación, tiene que haber apoyo de las autoridades, una legislación
que ayude a preservar la naturaleza y, por supuesto, ciudadanos que cumplan con lo que tienen que hacer, con ese deber ambiental y ecológico, y pues bueno, Guatemala no es la excepción. Como guatemaltecos tenemos que cumplir con ese papel para ayudar a disminuir la problemática ambiental. Y bueno, aquí, si usted quiere hacer turismo en el país, que es lo que les interesa a ustedes por ser bachillerato en turismo, pues hay que saber ciertas recomendaciones para no solo hacer turismo, sino hacer ecoturismo. Entonces, a ver, así como el CONAP se dedica a lo que son la conservación de las áreas protegidas, pues Guatemala tiene otra entidad, otra institución, pero dedicada al turismo. Yo creo que ustedes lo conocen re bien, ¿verdad? Que es el INGUAT, el Instituto Nacional de Turismo, Guatemalteco de Turismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al INGUAT, que se encarga de exaltar a Guatemala, el corazón del mundo maya. Sabemos que Guatemala tuvo todo su territorio fue parte de la civilización maya, fue el centro de Mesoamérica en ese momento, pues bueno, entonces esto se encarga de exaltarlo, de de hacerle saber a los demás países que Guatemala tiene que ofrecer, que hay turismo, que hay atractivo turístico. Ok, perdonen, tuve un problemita de conexión y ahí está, pero ya estamos grabando de nuevo, perdonen. Muy bien, aquí tenemos entonces las recomendaciones. Lo que decía es que el INGUAT se encarga de promover el turismo en Guatemala y lo está haciendo de tal manera de hacernos conocidos ante el mundo, de atraer ese recurso económico en que se convierte el turismo, pero también lo convierte en ecoturismo cuando nos da recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en las áreas protegidas, porque así como podemos ir a la antigua Guatemala a ver esa ciudad colonial de más de 300 años de historia y maravillarnos con su arquitectura de tipo barroco y colonial, ¿verdad? Podemos ir a las áreas protegidas a admirar y disfrutar de la naturaleza. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da el INGUAT y nos da el CONAP también a la hora de visitar un área natural o un área protegida? Pues entonces, primero, se debe contratar operadores turísticos autorizados y guías certificados. No es nada más de llegar al área protegida. Por lo regular se paga un ingreso, ¿verdad? Para guatemaltecos es un poco, es una cantidad menor que turistas extranjeros, ¿verdad? No es solo de llegar y pagar, se debe llevar a un guía, porque muchas de estas áreas protegidas están dentro de selvas donde practica y pues no toda la fauna del lugar es amistosa como un gato en nuestra casa, sino que hay animales silvestres a los que hay que proteger, pues uno siguiendo instrucciones. Dos, hay que denunciar las prácticas irresponsables a las autoridades competentes. A la hora que digamos, usted fue a hacer un camping de 2, 3 días a la Laguna La Chua, en Cobán, Alta Verapaz, y está ahí y observa personas talando árboles dentro de esa área protegida, observa que están haciendo fogatas cerca de hojarasca, pues hay que notificar a las autoridades para que lleguen y evitar pues un incendio, por ejemplo, que puede poner hasta en riesgo nuestra vida o pues que se dé la deforestación. Nosotros podemos denunciar. En Guatemala tiene que pues cimentarse esa cultura de denuncia, lo que muchas veces callamos porque no nos queremos meter en problemas, pero hay que denunciar para que haya un cambio. Entonces hay que denunciar esas prácticas. La tercera recomendación es respetar las instrucciones del guía y las señales de los senderos. Bien, les comento, me daba el ejemplo de la Laguna La Choa porque tuve ya la oportunidad de ir y recuerdo que el guía nos dijo, habían 5 kilómetros de selva que había que recorrer para llegar a la laguna.
Y nos dijo, caminen por el sendero de piedras. Y es cierto, ¿verdad? Estaba así el sendero y a la orilla pues había piedrecitas, ¿verdad? Muy, muy bonito, por cierto. Y nos dijo, si ustedes se pasan de las piedras hacia la selva, se pueden encontrar con serpientes. Entonces, dada esa recomendación y esa instrucción, realmente, pues, si uno no hace caso y sale del lugar y se encuentra una serpiente, pues no va a ser culpa de la serpiente. Ella está feliz en su hábitat, está ahí viviendo tranquila y felizmente. Usted es el que está invadiendo, porque le dijeron que no pasara de ese sitio, pues para no ir a molestar a la fauna que está en su hábitat. Es como que un vecino entrara a su casa, empezara a caminar por su patio, a machucar sus flores, a dejar el jardín feo, a usted le molestaría porque es su casa y él es un extraño que está haciendo daño en su casa. Los animales reaccionan igual. Si nos dicen no caminen por ese sendero porque hay serpientes y usted se va por ese lugar, pues no se queje de encontrarse con una serpiente y mucho menos asesinarla. ¿Por qué? Porque ella estaba en su hábitat y uno está invadiendo. Entonces, cuando uno va a hacer turismo a un área protegida, tiene que ir con una mentalidad de respeto a los habitantes del lugar, así pues sean parte de la fauna y los animales de ese lugar. Entonces, pues esas especies que habitan esos lugares, como la laguna de la Chua, y tenemos las serpientes que en la noche se meten al agua y van a pescar, que eso hacen, pues uno tiene que respetar su hábitat. Entonces, por ello hay que respetar las instrucciones del guía y las señales de los senderos. Otra acción importante es evitar dañar la flora del lugar que se visita. No se deben cortar ramas o flores. Les puse la fotografía del fondo, la verdad esta, pues fue una fotografía que tomé cuando escalé el volcán de agua en Zacatepeques, por allá despuesito de Antigua Guatemala, llega uno a Santa María de Jesús y allí puede subir al volcán de agua, ¿verdad? Que antiguamente se llamaba Unapú, pero el nombre común ahora es volcán de agua, ¿verdad? Tiene su historia. Entonces, en ese recorrido, no fue que yo cortara una rama, ¿verdad? Si es lo que está pensando. Yo encontré este trozo de rama tirado y me llamó la atención por la especie de líquen que tiene en ella, que es un líquen fruticuloso, que es muy difícil de que crezca en lugares urbanos, porque hay contaminación, porque hay em, pues el aire está contaminado, pero allí el aire es tan fresco y estaba tan bien conservado que me llamó la atención ver cómo había crecido este líquen fruticuloso, que como les digo, cuesta mucho que se dé en otros lugares más cercanos a las poblaciones. Entonces me llamó la atención y estaba tirado. De igual forma, yo lo dejé allí, no me lo llevé a mi casa, ¿verdad? Por más que me encanta la naturaleza, pues se respeta, se goza, se observa, se disfruta, pero se deja en su lugar, ¿sí? Entonces no hay que estarse llevando cosas a la casa, sino que se dejan en el lugar, son parte de esa área protegida, se tienen que respetar. Y pues bueno, así vamos a encontrar pues muchas cosas. No llevarse recursos culturales ni dañarlos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a ver un monumento, una ruina antigua, puede ir a las Capuchinas, puede ir a la Santa Clara, ¿verdad? Pero el hecho de que usted llegue a ese lugar y diga, "Ah, esto es histórico", no va a ir a escribir su nombre en las paredes. O va con el novio, la novia y Juanito y María y a escribir los nombres a la pared. Eso no es ni romántico, ni lo hace a usted mejor, ni nada, sino que realmente vamos a dañar esos recursos. Entonces, no se tiene que hacer. Entonces, hay que respetar el patrimonio del lugar que se visita. Si es un área protegida, se respeta la naturaleza. Si es un lugar cultural, histórico, se respeta ese patrimonio, porque por algo está ahí siendo protegido, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer turismo en esas áreas, tiene que ser de manera cortés, con respeto y siguiendo instrucciones.
Entonces, unas últimas recomendaciones serían no destruir o deteriorar las estructuras históricas. Lo que les mencionaba, ¿verdad? No ir a escribir nuestros nombres ahí en la piedra porque así nos vamos a recordar. Imagínese, usted al año se deja con esa novia, ya son exes y ahí en un lugar histórico está su nombre dentro de un corazón junto con el de ella o el de él. Entonces, no hay que hacer eso en un lugar que tiene más historia que la que usted va a tener con esa persona. Entonces, hay que dejar de lado esas malas costumbres. No hay que botar basura y si se encuentra en el lugar que se visita, no es que decir, ah, yo no la fui, yo no la tiré, no, hay que recogerla para botarla en el lugar correspondiente. Sí, eso es parte de los principios y valores que nos enseñan desde nuestra casa. Entonces, no ir a tirar basura en medio de la selva porque los animalitos no distinguen a veces, les da curiosidad, piensan que es alimento y se intoxican y se mueren o se dañan y pues bueno, vamos a ocasionar más bien problemas en lugar de simplemente disfrutar de la naturaleza de manera correcta. Y bueno, la última es no participar en actividades ilícitas que involucren actos como la cacería ilegal, el tráfico de flora y fauna, destrucción de hábitats y la deforestación. Hay personas que no piensan en que lo que están haciendo es ilegal y solo piensan en la retribución económica, ¿verdad? Vamos a ir a cortar árboles allá a Petén porque allá hay buena madera, sí, dicen, pero es ilegal en ese lugar. Entonces, que una persona le diga a los policías, es que yo no sabía que era delito. Hay un dicho muy que se escucha bastante que dice, el desconocimiento de la ley no es motivo para no cumplirla. Entonces, usted le dice, yo no sabía, lo que le va a responder el policía es, ahora ya lo sabe, y se lo llevan preso. Entonces, hay que abstenernos de participar en esto. Si sabemos que es ilegal, no hay que participar. Entonces, creo que esta es la última diapositiva que vamos a ver hoy. Sí, esta sería la última. Entonces, luego de esas recomendaciones, pues hay que recordar que los parques nacionales, las áreas protegidas, pues no solo son para nosotros como guatemaltecos, es para toda la humanidad, para los turistas que quieran llegar y al final de cuentas se está preservando el 70% de la diversidad de todo el planeta Tierra en los 19 países megadiversos y Guatemala es uno de ellos. Entonces, esta imagen me llamó mucho la atención porque es del Día Internacional de los Parques Nacionales que se celebra el 24 de agosto, o sea, hace un mes que se celebró, y este es de un plan que está gestionado del 2020 al 2024, entonces es válida todavía. Nos dice, en Guatemala hay 21 parques nacionales con 32.222.47 hectáreas netas de protección entre bosques, humedales y la diversidad biológica que se resguarda. El 26 de mayo de 1955 se crean 10 parques nacionales, entre ellos Naciones Unidas, Río Dulce, Tikal, Atitlán, Grutas del Lanquín, Riscos de Momostenango, el Cerro del Baúl, el Reformador, Los Aposentos, esto es aquí en Chimaltenango, yo creo que lo conocen, y la Laguna del Pino. Por si no lo sabía, es un parque nacional, Los Aposentos con esa laguna que pues bueno, tiene lo suyo. De 1963 a 1980 surgen 7 nuevos parques, esto antes del establecimiento legal de un sistema de áreas protegidas en Guatemala. O sea, en esas décadas de los 60 a los 80 se habían creado parques nacionales, áreas protegidas, pero aún no existía el SIGAP. Entonces, esto se creó después. 5 parques figuran como zonas núcleo o intangibles de la Reserva de la Biosfera Maya. Son patrimonio natural y cultural arqueológico. ¿Por qué cultural arqueológico? Recuérdense que dentro de la Biosfera Maya está el Parque Nacional Tikal. Allí hay un patrimonio cultural que son los vestigios de la cultura maya, pero también hay un patrimonio natural que es esa selva que la rodea. Entonces hay muchas razones para proteger lo que está dentro de la biosfera maya. Con la Ley de las Áreas Protegidas, Decreto 4-89, se establecieron 6 diferentes tipos de categorías de manejo
para el país. ¿Se recuerdan? El tipo 1, 2, 3, así hasta las 6. Bajo la vigencia de la Ley de Áreas Protegidas, el SIGAP, en 1990 se declararon los parques nacionales Sierra del Lacandón, Laguna del Tigre y Mirador Río Azul, y en 1996 se declara el Parque Nacional La Laguna La Chua, y en 2003, permítame que ya no lo logré ver, el Parque Nacional Yaxchiancum Naranjo, siendo este el de más reciente declaratoria. En 2003 se estrenó este último, ¿verdad? No les puedo asegurar que sea realmente el último, tendría que investigarlo para poder afirmarlo, pero de este se tiene registro en el 2003. Y bueno, entonces Guatemala cuenta con toda esta diversidad de áreas protegidas que son puntos de atractivo turístico, y en la próxima clase vamos a hablar del ecoturismo, que sería con lo que terminamos el contenido del curso de ecología de este ciclo escolar. O sea, ya estamos a una clase y sus evaluaciones. Entonces, el día de hoy quiero terminar este video con esta reflexión. Si contaminamos el aire, el agua y el suelo que nos mantienen vivos y bien, destruyen la biodiversidad que permite que los sistemas naturales para funcionar, ninguna cantidad de dinero va a salvarnos. O sea que si destruimos lo que tenemos, lo que la naturaleza nos ofrece, por hacer dinero, aunque lo tengamos, ninguna cantidad de dinero va a salvarnos al final. Es una frase de David Suzuki, entonces para pensarlo, ¿verdad? Entonces yo sé que como personas individuales es poco lo que podemos hacer o sentimos que es poco, pero con algo se empieza. Entonces cada uno puede tomar en cuenta el consejo y hacer algo desde sus hogares. Entonces, jóvenes, aquí termina la clase del día de hoy. Espero que puedan repasar y nos vemos en la próxima semana, el próximo día viernes, con la clase de ecoturismo. Entonces, ha sido un gusto. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden de seguir repasando y manteniendo sus medidas de seguridad contra el COVID-19. Podemos hacer turismo, podemos viajar, podemos llegar a otros lugares, pero siempre con nuestras medidas de bioseguridad para nosotros mismos y para nuestros familiares. Entonces, les deseo un feliz fin de semana.